¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Conciencia Veterinaria, nuestro podcast del día de hoy, con el tema rescate animal, lo bueno, lo malo y lo que no sabías. Y pues tenemos aquí un gran invitado y amigo, Carlos Ávila, muy comprometido con las mascotas aquí en el estado de Colima. Siento yo que con una gran carrera y experiencia en el rescate animal. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues háblanos de ti, que considero yo que la invitación fue con la finalidad de rescatar toda esa experiencia que lograste acumular durante estos años y cómo empezó todo. Hay que recordar que Carlos fue el fundador de Adopta un Amigo, la primera asociación rescatista formal que se dio aquí, y platícanos tu experiencia. Muchas gracias, la verdad sí ha sido, yo soy mercadólogo, pero de toda la vida me gustan los animales. Entonces hubo un periodo en el que con mi esposa empezamos a rescatar. Y nuestro gusto por los animales nos hizo escalar y voltear a ver las necesidades. Prácticamente donde voltees en la calle hay una mascota o un animal en situación difícil, calle, lastimado, atropellado. Entonces empezamos nosotros a rescatar, los metíamos a casa, los rehabilitábamos y los dábamos en adopción. Pero no lo hacíamos de la manera profesional, por decirlo correctamente. Lo hacíamos más por las ganas y por el cariño por los animales, que tiene la parte noble de rescatar un animal, pero también tiene la parte complicada, económica, familiar, de espacio, de respeto incluso a nuestras propias mascotas, que les estábamos invadiendo. Tuvimos enfermedades que llevábamos, teníamos situaciones en las que poníamos en riesgo en general la estabilidad de nuestra familia, y que vale la pena tomar en consideración, porque no es solamente mover un animal de un lado a otro y que alguien se encargue, es toda una responsabilidad. Y el hecho de que todavía esté en adopción y que sea una adopción responsable también incluye un trabajo posterior a, no es mover el problema de un lugar a otro, que es, creo que, algo que nos cuesta mucho trabajo entender todavía como sociedad. Entonces, bueno, pues esto dejó una experiencia y de primera instancia que, como tú lo comentas, tuvo su precio, ¿no? Sí, la verdad es, si algo pudimos rescatar de todo este proceso fue la profesionalización y la responsabilidad. Creo que más de conocimiento de la responsabilidad hacia las mascotas, hacia los animales que nosotros tratábamos de ayudar, porque no es posible que una asociación, un grupo, una persona rescate, empiece a acumular y termine siendo más sano para ese animal estar en calle que estar en un refugio o estar asignados en alguna casa o con algunas personas que ni siquiera tienen para darles de comer. Que hay casos que nos ha tocado aquí en el estado de Colima con personas que sacamos con ya perros en actos de canibalismo, que se están comiendo entre ellos porque no tienen que comer. Sí, me queda claro que es un tema bastante difícil. Y bueno, ¿qué pasó después de esa experiencia? ¿Qué te llevó a entrar en el conflicto de que, porque yo me imagino que entraron en el dilema, ¿le sigo o no le sigo? O me voy por algo con base a cierto reglamento o algo, ¿no? Tuvimos un evento muy drástico, muy doloroso para nosotros. Yo rescaté un perro, recuerdo muy bien, era un cruce de Guaymarane, y lo llevé a la casa. Total que el perro, después de 3 días, empezó a tener diarrea, aletargado, y en cuestión de 5 días fallece. No supimos de qué, no supimos nada. Dijimos, pobrecito, ya estaba viejito, aparentemente estaba grande de edad. A los 21 días empezamos a notar que había diarreas sanguinolentas, con un olor muy fétido, y no sabíamos de qué. Teníamos nosotros 7 perros. Entonces, con el paso de los días, empezaron a presentarse síntomas que para entonces ya nos hizo favor de diagnosticar con moquillo. 3 de nuestros perros se contagiaron de moquillo, porque el perro que yo había metido a la casa y estaba en una fase pues ya muy avanzada, falleció en la casa, contagió a los de nuestra casa, y los 3 que habíamos rescatado y que estaban más débiles fueron los que se contagiaron, que estaban vacunados. Nuestros perros llevaban la cartilla de vacunación, pero aún así
se contagiaron. No, la vacuna no es un escudo como que ya no les va a pasar. Y más si han sido rescatados, estuvieron en desnutrición, pues tienen ahí una ventanita que si pega, pues lamentablemente pega. Y fallecieron, se llamaba Copi, se llamaba Boronita, eran las dos primeras perritas que hemos rescatado de toda la historia, fueron las dos primeras y se nos fueron. Y Balú, que era un Weimaraner, que era un cachorrito, tenía 2 años en lo mucho, él sí sobrevivió porque era un roble, estaba muy fuerte y pues su genética le permitió. Para nosotros nos dolió mucho, para nosotros fue un golpe muy difícil porque eran nuestras mascotas, lo hacemos por ellos. Nos hizo dar cuenta que si no se hacía profesional, no solo no ayudábamos, porque el perro que yo metí falleció sin atención, falleció sin saber qué, y la única diferencia es que falleció dentro de una casa, pero pues él, digamos que su destino siguió tal cual, yo no le modifiqué nada, no le mejoré la calidad de vida, no nada, o sea, solamente lo quité de la calle para tenerlo y por no atenderlo bien falleció. Y a la par, pues tuvimos el daño colateral de que pues iban a ser mascotas. Entonces ese fue un parteaguas en el que dijimos, tenemos que hacerlo profesional por responsabilidad con nuestras mascotas, con nosotros y con los animales que nosotros vamos a tener a nuestro cuidado. Y creo que esa fue como que la cachetada que nos dio la vida de si lo vas a hacer, hazlo bien. ¿Y qué hiciste? ¿Te empezaste a documentar? Porque algo que hay que entender definitivamente es de que si te vas a conformar como una asociación, todo el mundo trae ahorita esa idea que es muy bueno y todo, pero hay que tener ciertos reglamentos, registrar, tener una legalización, por ejemplo, porque, bueno, yo siento que a través de eso, en mi experiencia que he trabajado con algunas asociaciones, he visto que se pueden bajar ciertos recursos, hasta en un momento dado de algunas ONGs que están disponibles para ayudar, pero hay que saberlo hacer. Pero yo pienso que más que saberlo hacer y llevar los trámites necesarios, tiene que haber una conciencia animal en este caso, ¿verdad? Y responsabilidad. Exacto. Responsabilidad porque al final de cuentas, como tú lo dices, las mascotas que rescatas, si no las sabes llevar a un buen término, terminan peor que como estaban por lo de la acumulación que mencionas. Que ahorita es un tema que nosotros vemos cotidianamente, que se presenta de que está de moda rescatar, está de moda buscar en las redes sociales ayuda, pero hemos visto que como que no es el camino, entonces lo ideal es tener una formación adecuada y ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Adopta ahí en ese aspecto? Hasta ese punto nosotros teníamos un proyecto que se llamaba Adopta un Amigo, que era nosotros rescatábamos perros, los rehabilitábamos y los dábamos en adopción. Eso era lo único que hacíamos. Hacíamos el puente pero nos encargábamos nosotros de todo. Y de todo, un 2 de 10. Muy mal, o sea, con muchas ganas, mucho cariño, que se vean bien, pero profesionalmente reprobados. Pasó esto y nos dimos cuenta que teníamos que hacer las cosas bien. Entonces nació Recinto Animal Asociación Civil, una asociación legalmente constituida con protocolos. Empezamos a buscar protocolos de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, para poder encontrar la manera de diseñar un proceso que nos permitiera tener resultados, tranquilidad y capacidad de reacción en lo que nosotros queremos hacer. Hay que recordar que una asociación civil es voluntario. Nadie nos puede obligar, nadie nos puede decir, tú tienes que hacer, no. Yo como asociación, yo como persona, decidí apoyar a los animales por gusto. Que hay recursos y que yo doy resultados respecto a esos recursos en dado caso de que hubiera. Nosotros nunca recibimos como donatario autorizado. Pero es una voluntariado, partamos de ahí. Entonces, al hacer Recinto Animal, diseñamos todo un protocolo y antes nosotros nos llegamos a encargar 2 personas de 33 perros. Alimentarlos, aquí en Central Médica se esterilizaban, darlos en adopción, pero 33 perros, pasearlos, era día a día, era un caos nuestra vida. Después con Recinto Animal nos dimos cuenta que hacinar perros, tener un cúmulo de perros, gatos, puede darse, nosotros no teníamos gatos porque ya iba a ser un caos de por sí. También tenía que tener su protocolo para dispersar, para poder
no se puede tener todo junto porque es un caos, es algo que no permite tener la atención adecuada con las mascotas. Se necesita mucho espacio, la capacidad económica, la capacidad profesional, alguien que esté atento. Entonces diseñamos un proceso que se llama Casa Puente, en el cual llegamos a tener hasta 136 perros, pero nosotros nos encargamos de 4 de 5. Personas donaban su espacio, su casa, y los tenían por 1 mes, 2 meses, 6 meses. Había perros que tardaban mucho en salir en adopción, 1 año. Pero sabían que los tenían ahí por un periodo. Entonces, ¿eso qué hizo? Vinculamos a las personas, decir, hay un perrito atropellado, muy bien, ¿qué puedes hacer por él? Yo lo puedo tener, muy bien, vamos a atenderlo. Tú lo vas a tener en lo que se da la adopción, y las personas se creaba una responsabilidad, ganar, llamémosle de muchas razones, pero una responsabilidad mutua, y se creaban enlaces en el que los médicos, en este caso Central Médica era el jefe de esterilizaciones, de ortopedia, aquí era donde se hacía toda la parte clínica, nosotros éramos la parte legal de vinculación, y las personas eran las partes de resguardo, ellos se encargaban de tenerlos, pero ya teníamos 120 casas que tenían un perro y no un espacio pequeño con 36 sufriendo. Entonces, eso fue lo que nos ayudó a tener una mejor penetración, que las personas también concientizaran y se responsabilizaran, que no es suficiente decir, hay un perro atropellado en la esquina de fulanito con su perrito, vayan por él, que es clásico. Sí, me queda claro de que, y me imagino que también a la par de eso vinieron más problemas, porque algo que me queda mucho de recordar es de que les exigían, ¿no? Que tenían que forzosamente, o sea, ya ni siquiera es me puedes ayudar, ¿no? No, ahora no, oye, te hablé en charlas que teníamos, te hablé y no has ido por el perro que está atropellado ahí, qué inconsciente eres, ¿no? Hay una frase entre nosotros que decíamos mucho, es increíble que los rasguños, las patadas y las mordidas vengan de las personas y no de los animales. Realmente era tan abrumador la situación en la que las personas nos exigían. Nosotros llegamos a nuestra casa y teníamos perros amarrados al casel. En el trabajo, gatitos. Alguien llegaba, una vez un muchacho llegó, se abrió la puerta de la camioneta y aventó una caja con gatos y se fue. O sea, ese tipo de cosas que te hace perder un poco las ganas de seguir ayudando, porque al final no lo haces por las personas, lo haces por los animales, y que quien te genere más problemas sean las personas que los propios animales, pues sí, te baja y te desanima bastante. Te desilusiona, ¿no? Y de alguna manera me queda claro que el proyecto ya iba encaminado ya con una estructura, con mayor organización, bajo proyectos que me comentaste tú, que bajaste protocolos de otros países. Entonces, a ver, vamos aterrizando un poco esto. Ya pasaste por la etapa amateur, ya empezaste a estructurar en lo que se refiere ya con más conciencia a esta situación, y luego viene la parte que tú le llamas profesional. Ahora, lo correcto, por tu experiencia que viviste, que has vivido, me queda claro que no es tener un refugio. No es tener un refugio, porque eso te lleva a ser acumulador de mascotas abandonadas. Y a eso le agregas que la gente te empieza a atacar, te empieza a agredir, porque es tu obligación ahora ya tener que rescatar, quieras o no. No saben ni siquiera las posibilidades que tienes de disponibilidad de espacio, de tiempo, económicas, vínculos que tienes que hacer, o sea, porque es toda una logística, toda una logística para que ese engranaje pueda funcionar adecuadamente. Es algo que es muy importante que se sepa, o sea, no es la situación de rescatar por rescatar. Entonces, tiene que tener una formalidad para que ya con base a eso podamos echar a andar un proyecto, ¿sí? Ahora, yo me di cuenta, Carlos, que se dio una situación que a mí primero me desconcertó, porque empezó a haber discrepancia de opinión dentro de los que se empezaban a agremiar a tu asociación. Y después empezaron a haber conflictos que se separaron y empezó a haber fundación de pequeñas asociaciones, y ahora todos eran rescatistas y todos querían hacer lo que estabas haciendo tú. Sí. Cuando se tienen las bases y se tienen protocolos por parte de la asociación,
empezó a haber un problema con ciertas personas, voluntarios, personas que nos ayudaban, porque muchas personas esperaban, oye, yo te ayudé con un costal de croquetas, tengo un cachorrito, oye, que vengan, yo sí los apoyo. Y por el otro lado, personas que buscaban reconocimiento o hacer las cosas express, y en la salud no hay cosas express. Tienes que tener la responsabilidad de rescatar, de saber que está bien, de rehabilitar y de dar en adopción, y aún después dar las visitas consecutivas para saber cómo está el animal. En estadística nosotros teníamos un porcentaje de éxito del 65% en nuestro mejor periodo. Quiere decir que de cada 10 perros recogíamos 4. 4 después de que las personas hacían una entrevista, firmaban un cuestionario, firmaban un contrato legal de adopción, íbamos a las visitas y les dábamos anotaciones. Aún así, 6 de cada 10 personas cumplían con los requisitos, 4 no. A pesar de todo eso, a 4 personas no les importaba. ¿Y qué genera eso? Genera mucho trabajo, mucho estrés, tener espacio disponible para buscar a alguien que lo cuide. Porque sacar una caja de cachorritos y ponerse, regalan cachorritos, y desentenderte, volver y decir, ay, ya se los llevaron todos, y sentirte a gusto y decir, ya cumplí, no sabes cómo van a terminar. Esos cachorritos, muy probablemente la mayoría, estadísticamente dice que la mitad no va a sobrevivir el primer año. Estadísticamente dice que el 50% restante no va a sobrevivir al segundo año. Y es probable que uno llegue a su edad adulta. 1 de cada 10 perritos, de cada camada. Y bueno, yo he visto últimamente que está muy de moda las famosas ferias de adopción. De que llegan, como tú lo dices, con su cajita de perritos o sus jaulitas ahí, las ponen con sus moñitos, muy alegre todo, pero me he enterado de que así como se los llevan, sí, claro, se los regresan. Y hay que tener muy, muy claro de que como que no se ha aterrizado el concepto de responsabilidad ni de conciencia animal, porque definitivamente me tocó en la experiencia que vivimos juntos de que dabas un perro en adopción, ya cuando se enfermaba o lo atropellaban, regresaban contigo a que tú lo curaras, porque resulta que tú eras el que lo habías dado en adopción, entonces era tu responsabilidad seguir bajo el resguardo de salud de esa mascota, y no entendían que a partir de que firmaban un documento de adopción, eso implicaba para ellos, ¿no? Las ferias de adopción, en especial adopciones rápidas, es uno de los principales problemas por el que hay tantos perros en la calle, en el que no hay una conciencia de dueños responsables, porque si yo voy por la calle y me dicen, ¿quieres una torta gratis? Aunque no tenga hambre, probablemente voy a decir que sí quiero la torta. Después voy a decir, ay, no me gustó, y la voy a tirar. O tal vez sí me la coma. Eso pasa también con los animales, y más cuando hay una relación y cuando son cachorritos, cuando están bonitos, y aparte los arreglan para que se vean presentables y juguetones, te llama. Pero adoptar un perro de talla mediana son 13, 14 años de responsabilidad. De talla chica, 15, 16 años. Un gato no se diga. No es una responsabilidad a corto plazo, ni a mediano plazo, es una responsabilidad a largo plazo. A nosotros nos ha tocado todavía hasta esta época que familias que iban con sus niños chiquitos que adoptaron nos mandan fotos ya graduándose de la universidad, y ahí está el perro, viejito y todo, pero lo tienes. Esa es la parte en la que la gente no se da cuenta de que es un periodo lineal de tiempo, por mucho tiempo. No es, ahorita me gusta porque es cachorro, ahorita me gusta porque es gracioso, aunque es, ay, qué bonito está mordiendo el zapato, qué bonito, pero cuando tiene 6 meses ya despedazó el zapato, los muebles, y ya la gente no está lista para todo lo que conlleva y la responsabilidad. Y las ferias de adopción es lo que provocan es que tengas unas ganas en el instante, que no tengas conciencia, y que a su vez genere un problema, porque no es un perro que das en adopción, eso es un perro que van a tener y que te van a regresar, y cuando tú lo diste en adopción ya ocupaste su lugar con otro perro y ya no tienes el problema de un espacio, ya tienes 2 espacios que cubrir. Entonces esa es una de las principales situaciones. Nosotros hacíamos el Animal Fest por muchos años y hacíamos pasarela, pero era, me interesa este perro. Llenaba toda la familia, llenaban la entrevista, se les hacía,
y se dejaba pasar un periodo, 3, 4 días, se les llamaba. De 50, 60 aplicaciones que recibíamos los domingos en el Animal Fest, solamente nos respondían 15, 14. Y de esas concretábamos 8. O sea, de 50 nos quedábamos con 8 adopciones. Porque en ese momento los poníamos con moños, los hacíamos bailar, la música, la gente aplaudiendo, los perros, pues de estar sufriendo en calle y sentirse queridos, los niños jugando, pues a todo el mundo se le antoja. Pero esa parte en la que ya van a llevar tanto tiempo, pues complica que la gente tenga conciencia y al final se haga responsable, porque es un periodo en el que es un ser vivo que tienen que atender y que no es ni tenerlo en el corral y ay, ya se murió y ay, me lo mataron, ay, pues me lo apachurraron. Es importante tener esa parte consciente de que es un periodo de tiempo largo. Una mascota son 10 años, por lo menos. Y entonces, tomando en cuenta todo esto, porque es obvio y me queda claro que la gente no ha entendido que para tener una mascota, aparte de la conciencia que debe generar en la familia, de la responsabilidad que lleva, es un presupuesto mensual, porque come. Es un presupuesto para su atención médica. Es un presupuesto para lo que viene en caso de emergencia. Es un presupuesto en caso de que sea una mascota que tienes que educar, porque hay, estamos de acuerdo, perros o gatos, principalmente perros, que de repente se desfasan y hay que llevarlos a un adiestramiento. Sí. Y es un presupuesto que tienes que destinar periódicamente a estar cada año haciendo su esquema de medicina preventiva y lo que conlleva eso. Entonces, yo soy de los que piensan y de repente se me critica porque, bueno, en mi papel como médico veterinario, vivimos muchas cosas y muchas experiencias muy tristes, ¿sí? que da, a veces nos da coraje, nos da mucha frustración porque vemos cómo sufren las mascotas, sobre todo cuando son de personas que acumulan, ¿sí? Entonces, personalmente yo les he dicho, es preferible que tenga 1 o 2 mascotas bien atendidas a que tengas 10 o 15 mal atendidas. Exacto. ¿Sí? Porque nos hemos enfrentado a situaciones, recuerdo una vez, una persona que tenía como 15 gatos y se enfermaron de clamidia. Y aparte del riesgo para la salud humana, no los había vacunado porque no tenía dinero para vacunar 15 gatos. Y bueno, pues es que eso es lo que hay que razonar. Entonces, ¿tú qué opinas de lo que se ha generado últimamente en el ámbito de que ha permeado un poco en la sociedad y sobre todo en el gremio veterinario, de que si no estás en condiciones socioeconómicas para tener una mascota, no tengas mascota? Son varios elementos. Nosotros lo manejamos como una tripartita. Lo económico es fundamental, pero también nosotros tuvimos casos en los que personas con recursos regresaban al perro porque se iban a ir de vacaciones a Vallarta y ya no entraba en planes. ¿Cómo lo iban a dejar? O porque a la vecina no le gustó, o sea, ese tipo. Y gente de dinero, la menor. El problema económico no era como el fundamental. Quien destinaba para una mascota, quien decía voy a tener una mascota y pasaba todos los filtros, el problema económico no. Pero las personas que lo hacían por impulso, que no tenían en consideración a su familia, aquí ya viene la segunda, que es lo económico, lo familiar, y la tercera es lo temporal, el tiempo, la duración de la mascota, de la relación. Se tiene que tener una conciencia real de que se necesita el peso que requiere el perro para pagarle lo que sea que necesite, el gato, la vacuna, el chequeo, el alimento, todo. La parte económica es fundamental. Lo familiar, porque de nada sirve que el niño quiera un perro y los papás se lo compren, pero ellos no puedan destinar un peso porque es el niño. ¿Cómo un niño se va a hacer responsable? Es la parte familiar en la que le da el contrapeso. Y la tercera es tener conciencia de que es una responsabilidad por muchos años. Y una vacuna son un sistema de vacunación, de desparasitación, su SNAP y todo. Vamos a ponerle en su chequeo 2,000 pesos. Son 2,000 pesos por lo menos cada 6 meses. Ya son 4,000 pesos. Por 15 años.
ya haces cuentas y dices, por un perro y por un criollo y uno de la calle, que, ay, si ni son finos. Ay, no tienes schnauzer, nos decía, no tienes por ahí un pastor alemán, no tienes por ahí, no, o sea, esa es la parte, o sea, la parte económica tiene que ser, es fundamental, porque vivimos en una situación, en una realidad en la que el dinero es fundamental para adquirir recursos, para pagar. Y si aún así no tienes la capacidad para lo básico personal, familiar, incluir una mascota también genera un gasto que abre una brecha hacia la mala práctica también, que ese es un pleito. Están las personas, los dueños, y están los médicos, que hacen como una unión entre la parte turbia de todo esto, en el que la gente quiere tener un perro pero no quiere ser responsable económicamente, y por el otro lado la de los veterinarios, que no les interesa mucho la salud de los animales, sino tener mucha gente prefieren tener 100 clientes de 100 pesos recurrentes que tener clientes a los que se les haga un tratamiento profesional. Es decir, su consulta, su tratamiento, y no estar con 50, ahí son 50, ahí son 20, ahí son 50. Porque al final, muchas personas dicen, es un clásico que en todos los grupos animalistas recomiendan un veterinario que no sea carero. El rango de precios lo ponen los médicos, quién puede pagar, quién está dispuesto, pero también la responsabilidad de las personas. Y creo que ahí hay una pues mal matrimonio, realmente un mal matrimonio entre los falsos animalistas, las falsas personas que tienen mascotas que no son responsables, y médicos que están empezando o que ya encontraron un nicho de negocio también, y que al final permean y no resuelven nada, simplemente siguen siendo parte del problema y siguen dándole vueltas, y pues genera problemas también fuertes. Sí, me queda claro que esta situación es muy común, porque sí, efectivamente, en la mayoría de los grupos animalistas o de rescate, eso, recomiéndame un médico que sea consciente, ¿no? Y yo, cuando digo eso, digo tentativamente, ¿cómo se llama? Ahora resulta que consciente parece sinónimo de cobrar barato, ¿no? O el amor, es que no quiere a los animales, sí me cobró. No, hay que entender que es una profesión. Yo creo que si hay una responsabilidad del gremio veterinario hacia la incidencia que hay de animales en calle. Creo que sí habría una responsabilidad que tendría que tomar, como se ha tomado en otras ciudades, en otros países, en los que los médicos son los que dictaminan hacia las asociaciones los protocolos a seguir. Por ejemplo, a mí me hubiera encantado que se hubiera acercado el colegio de Colima, de veterinarios, y me hubiera dicho, mira, es que lo que tú tienes que hacer es esto y esto, y a tener un horizonte hacia donde moverme. Pero también está la responsabilidad de que solamente hay un factor que va a hacer que esto cambie, y el factor es bajar la incidencia de animales en situación de calle. Eso solamente se puede lograr a un periodo de 15 a 14 años, esterilizando al 85% de los perros y gatos que existen en las ciudades. Eso quiere decir que tiene que ser la gente que vive en las colonias más exclusivas hasta la gente que vive en las colonias más marginadas, tienen que tener el acceso para la esterilización. Y ahí, para que no se caiga en un problema, así como la vacuna antirrábica, que permita bloquear el vector, y que en este caso los animales que existan sean deseados, sean tratados con dignidad y que tengan calidad de vida, también tiene que haber como una comunidad con los médicos veterinarios y con los rescatistas. Pero eso no quiere decir que el médico esté obligado a regalar nada, ni que los rescatistas estén obligados a sacar a todos los que hay en la calle y acomodarlos como si fueran Tetris. O sea, no es así, no funciona como tan simple. Ojalá fuera así de simple. Ok, todo esto lo viviste con Recinto Animal. Sí. O sea, fue algo muy tangible, algo que te desmotivaba, algo que ahí estamos viendo un poco lo malo del rescate animal, de que empezó a haber ya separación de miembros y empezaron a fundar sus propios
grupos de rescate y empezó a haber una guerra, porque yo me di cuenta de que empezó a haber una guerra entre todos contra todos, a ver quién era más protagónico. Sí, es que nosotros con nuestros procesos llevábamos 25 perros listos, que decimos, estos están listos, están aptos, esterilizados, cartilla de vacunación, rehabilitados, algunos por agresión, todo lo que se tuviera que hacer ya estaban, esos 25 estaban aptos. Se hacía el proceso, se hacía la entrevista, se dejaba un periodo, después se tenía un periodo de prueba en el que las personas lo tenían por X cantidad, íbamos a visitarlos de manera aleatoria y de sorpresivo para ver cómo estaban, y ahí es donde otra vez teníamos que retomar, volver a captar al animal porque no estaban las condiciones adecuadas. ¿Eso qué hacía? Que diéramos pocos perros en adopción, que tuviéramos mucho trabajo, y que no pudiéramos ayudar a tantos como queríamos, que sí era algo importante. Nosotros teníamos capacidad de 25, 35 perros por día para tenerlos en buena situación, y de mensajes llegamos a tener 400, 450. Mi perrita tuvo una camada, se los quiero donar. Vengan por un perro, acaban de atropellar un perro, me envenenaron a mi perro, vengan por perros. Entonces, teníamos espacio para 35, pero por el otro lado teníamos 400 que querían entrar, que querían que se atendiera, y era imposible. Y con nuestro proceso que buscábamos que los perros que dábamos en adopción quedaran en buenas manos, con buenas familias, y que tuvieran calidad de vida, pues para las personas que buscaban, me pongo en el jardín, pongo música, llévense a los perros, ya di 40, ya no supe ni quién se los llevó, ni si los tratan bien, ni nada, pero yo ya di 40 perros en adopción, pues para esas personas les genera un conflicto, que al final no son adopciones, es reubicarlos de las calles a una casa que no necesariamente era para estar mejor, y terminaban muchos en la calle. Entonces lo único que hacían era mover de un lado a otro el problema, no ayudar, y esa fue una parte fundamental en la que muchas personas empezaron a dispersar porque no comulgaban con nuestra filosofía de hacerlo metódico, con un proceso, con un protocolo. Entonces sí nos ayudó un poco a que nosotros trabajáramos de la manera que buscamos con las personas que creían que era la manera adecuada también, pero pues las otras personas empezaron a hacer grupos que pues empezaron a tener mayor difusión, porque perro que se les avisaba, perro que iban por él, perro que le llevaban a fulanito, ya se lo acomodaban a alguien, sin saber cómo estaba, si esterilizado, sin nada. Ya después ese perro ya se les había escapado y ya no supieron nada de él, o las personas que se lo llevaron ya nunca volvieron a decir. Entonces nosotros teníamos algo que se llama trazabilidad. La trazabilidad desde que se rescató hasta el día de hoy, ¿dónde está? ¿Falleció? ¿Por qué falleció? ¿O está en adopción? ¿Sigue en casa? Tenemos la parte de la trazabilidad para saber en dónde estaban y en qué condiciones están. Y estas personas lo que buscan es mover nada más el problema de un lado a otro, que no resuelve. Incluso hay perros que nos tocaba ver que estaban mejor en condición de calle que con los adoptantes de grupos que los daban prácticamente regalados. Ni siquiera se puede decir que en adopción, debería decir se regalan perros, que es un error muy fuerte con esta situación. Oye, y entonces yo me he dado cuenta también de que en esta parte del rescate animal también he visto una cosa que se da muy común. A través de las asociaciones, y como pasó con Rescate Recinto Animal y Adopta, ustedes se comprometían a dar las mascotas ya operadas, esterilizadas y todo eso, pero yo me empecé a dar cuenta que de repente se empezó a dar un fenómeno muy global en el cual adopto un perro sin ningún problema, como tú dices, fue un impulso de momento en una feria, en una situación que permitía que mis niños se pusieron de berrinche, y me lo llevé a casa. Ya iba esterilizado, ya tenía la primera vacuna, hago el compromiso, pero también nos dimos cuenta que empezó a haber una falta de conciencia en el cual muchos perros de esos terminaban en la calle. O sea, y bajo el argumento de que yo lo llegué a vivir de que suéltenlo, al cabo no falta quien lo rescate, porque aparte ya está operado. ¿Sí? Entonces como que
como que eso empezó a generar que la población canina cambiara el problema del lugar por zonas, pero también que era un perro que iba vagando de hogar en hogar o de colonia en colonia de manera ambulante, ¿no? Entonces aquí yo siento que esta situación también se llevó a dar de que muchos aparentemente lo volvían a reagrupar y entonces empieza a dar un fenómeno que aquí me gustaría que lo platicaras muy bien porque es algo que hemos estado viendo, como que se le agarró ya el modito a lo del rescate animal y se ha convertido en un modus vivendi, ¿no? Para ciertas personas o agrupaciones. Sí, después de nosotros nos retiramos por salud mental y ya era demasiado el estrés que teníamos por ahí del 2014, 2015 con el proyecto, empezamos a tener, nuestra asociación dependía mucho del voluntariado y cada vez menos personas empezaban a apoyar porque generaba mucho gasto en tiempo, gasto económico también que lleva el perro al veterinario y demás. Cuando encontraban que si se encontraban un perro y le hablaban a uno de los 7, 8 grupos que se habían creado, en el momento iba alguien del grupo y se lo llevaba. Ellos ya se les entendía, ellos ya decían, yo ya cumplí. Entonces, esos grupos empezaron a crecer precisamente por eso, porque era casi una respuesta instantánea. Hay un perro atropellado para el Espinal, pásame la dirección, iban. No quiero decir que esté totalmente mal, pero es la manera equivocada de ayudar. Es la manera en la que ayudar a un animal siempre es bueno, pero la manera en la que se ayuda muchas veces termina siendo no una ayuda, termina siendo en prejuicio de la calidad de vida del animal o incluso le puede costar la vida al animal, como usted lo dice. Prácticamente lo que pasaba es que los regalaban, los soltaban, los atropellaban, los volvían a rescatar, nada más estaban como en casas puente a los que bien les iba y otros prácticamente salían de casa porque no había un protocolo de nada, solamente voy, vengo y eso sí, había un apóyenme económicamente, yo voy pero ayúdenme con esto, entonces ya se hacían las colectas, que también la gente de buena fe apoyaba económicamente con croquetas, con lo que sea, y pues también se volvió en un modo en el que nos generaba mucho ruido a todos porque pensaban que todo el mundo era así, de dinero y dinero y dinero, y tampoco, es una parte que empezó a tornarse muy turbia en muchos sentidos, y lo triste es que los únicos que la sufren pues son los animales a los que se da ayuda, que es... Sí, nosotros en una experiencia que tuvimos, estuvimos participando con una asociación en Manzanillo y cada mes íbamos de riguroso, los sábados llegábamos a las 8 de la mañana y nos la pasábamos operando de las 8 a 8. Nada más hacíamos un breve break para comer y seguíamos, ¿no? Entonces íbamos 3, iba mi esposa, iba mi hija y yo. Y nos la pasamos operando perro y gato, perro y gato. Acondicionamos un área tratando de dar una imagen bueno, no una imagen, sino lo mejor posible de asepsia y toda una serie de cosas, porque también otra cosa que me di cuenta era de que se hacía una fiesta cada vez que había campañas, ¿no? Entonces, nosotros con estas personas participamos y yo le dije, no voy a cobrar absolutamente un peso, pero en el momento que yo vea que esto genera un negocio para ustedes, me retiro. Y efectivamente, como al año, año y medio, nos empezamos a dar cuenta de que empezaban a hacer negocio con personas que sí podían pagar un servicio profesional particular, que no era necesario recurrir a esto, y empezaban a hacer negocio con eso, y me di cuenta y dije, bueno, ¿se acuerdan? Lo platicamos, me retiro y adiós, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones ha generado eso porque sí como que se vició, como tú dices. Ahora, ¿pero qué pasaba con esas gentes que habían estado en recinto y que empezaron a formar sus núcleos? Había fuego cruzado y fuego amigo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que en el dicho de que era por los animales, pues realmente
terminábamos nosotros como asociación, como recinto animal, siendo malos del cuento en muchas situaciones porque nosotros aprendimos a decir no, no o sí bajo estas circunstancias de acuerdo a nuestros protocolos, no. Nosotros dejamos de ir a las 3 de la mañana a rescatar a un perro y no porque no nos importara, ya no podíamos tener más. Y por el otro lado había gente que sí lo hacía y nos atacaba porque nosotros lo hacíamos por el estatus, por el dinero, por cosa que obviamente no era por ahí, sino porque había un protocolo y tenemos que tener conciencia de algo. No podemos salvar a todos. Hay una historieta de Mafalda que me gusta mucho. Esta Mafalda está en la playa y están muchas estrellas de mar que la sacó la marea. Entonces Mafalda está corriendo y mete de una en una. Y le dicen, oye Mafalda, no las vas a poder salvar a todas. Ella vuelve y dice, pero esta sí se salva. Entonces es un poco lo que tenemos que entender. No es posible acabar con un monstruo, un problema tan grande, una sola asociación, el colegio de médicos veterinarios por sí solo, si la sociedad en general no toma cartas en el asunto, no va a funcionar. Pero los que sí se salven y los que sí se haga de manera consciente, lo podemos hacer bien. Y es, volviendo a lo mismo, saber cómo rescatamos a ese animal y dónde está al día de hoy. Ahorita hay muchos que ya fallecieron, de los que vimos en la adopción, pero hay muchos que no. Y podemos nosotros ir y ver dónde están y podemos identificar dónde está cada perro. Y ese es un trabajo, nosotros dejamos 2015, son 6 años. Son 11 años de trabajo de un perro que todavía tenemos nosotros que tendrá que estar haciendo de manera recurrente. Entonces los grupos que lo único que hacen es reubicar, mover el problema de un lado a otro, pues lo que buscan es reconocimiento económico tal vez, un modus vivendi, que también es algo, el hacinamiento, y sin juzgar, porque también hay un límite psicológico muy marcado entre empezar a dejarte llevar y tener perros en mal estado creyendo que los estás ayudando, porque también es muy complicada esa parte. Psicológicamente no puedes ver un animal sufriendo porque ya te lo quieres llevar. Y por el otro lado las personas que te están atacando y las personas que te están obligando. Es una carga emocional muy pesada que por eso, si no se tienen protocolos bien diseñados, pues termina llevándose la salud mental, llevándose la salud física, llevándose la salud financiera y la estabilidad de la familia, de quienes forman parte, que es una situación muy recurrente de personas que tienen refugio, sobre todo. La estabilidad. En Veracruz acaba de pasar, un señor que tenía muchos perros falleció de cáncer, él era solo, sus perros ya rescataron a muchas otras asociaciones, pero la mayoría terminó sin saber cómo quedaron, porque él rescataba y los quería mucho y todo, pero no les daba calidad de vida, los tenía hacinados. Entonces hay un límite la línea es muy delgada entre hacer un bien por el animal y hacerle un prejuicio. Por eso, aunque suene fuerte, hay muchas veces que los perros están mejor en la calle que en manos de un animalista. Yo soy de la idea que a veces no es necesario pertenecer a una asociación si quieres ser un buen rescatista. Claro. O sea, pero eso implica un compromiso, ¿no? Y es algo que de repente por ahí hemos subido en la página, en la cual primero ver si la mascota que estoy viendo ahí en situación de calle es rescatable, ¿sí? Si se va a dejar manejar o no. Vamos a suponer que sí, y bueno, ahí tendría que seguir un protocolo, que es lo que hemos platicado, es rescátalo, o sea, recógelo, llévalo a atención médica veterinaria, paga ese servicio veterinario, compra los medicamentos de lo que tenga para que se rehabilite o se cure. Después de eso, haz otra inversión económica en su esquema de medicina preventiva y opéralo si no está operado. O sea, y eso lleva, ya estamos hablando de 3 o 4 pagos de un servicio profesional como debe ser. Ahora, para eso ya pasaron como 3 o 4 meses. Exacto. Ya mantuviste a un perro en ese aspecto. Y ya después de que cumpliste con esos 3 o 4 meses, si bien te va, puedes darlo en adopción. ¿Ya? Sería el protocolo ideal, ¿sí? Pero sin necesidad de tener que estar cantándolo en las redes sociales, que es muy común, ni tampoco
cayendo en el mal hábito de que pues cooperen porque no tenemos. Porque ahorita un fenómeno que estoy viendo yo mucho en las redes sociales es de que, oigan, pues yo tengo mi perro, pero no tengo dinero y no tengo para llegar. Ayúdenme porque mi perro está enfermo. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tengo que hacer? Porque mi perro está enfermo, yo, propietario, no tengo la solvencia económica y pido ayuda en las redes sociales. O sea, ¿tú cómo ves eso? Es complicado porque ayudar es ayudar. Vamos a ponerlo. Ayudar nunca puede ser algo negativo. La manera en la que se ayuda, sí. La manera en la que se busca. Pero lo importante es que todo esto venga de la conciencia de por qué las mascotas, de por qué llegaste a este punto en el que no tengo para darle de comer, no tengo para llevarlo. Y volvemos al inicio. Impulso, me lo dieron, lo adopté y se me hizo bonito, o pensé que iba a ser chiquito y resultó grande. Si todo viene con una decisión basada en un impulso y no en la conciencia de que, oye, tu perro necesita croquetas, tu perro necesita vacunas, tu perro necesita que le chequen los dientes, que le cheque el veterinario, que le sacan sangre, se te va a enfermar, va a durar 10 años. ¿Sabes qué? No tengo ni para mí, no puedo, quiero un animal. Lo mejor que puedo hacer como animalista sin recursos es no tener animales. Es simple. O no rescatar. No tengo, no puedo. Va. Ahora, ¿tengo algún grupo de apoyo? Va. Ya tenemos todo el grupo de apoyo que yo te doy 100, 200 pesos. Muy bien. Que no se vuelva una manera de vivir, que es también la línea muy delgada. Se hacen los convenios con algunos veterinarios, aquí algunos ni siquiera son veterinarios. Y ahí está entre el estilo de la floja, de que me cobra barato, te lo llevo, ya lo di en adopción, pero no es eso. Están recogiendo perros de la calle, tratándolos mal, muchas veces haciéndolos en contra de su salud, regalándolos, porque eso no se puede llamar adopción, y ya no saber en qué terminaron. Y ese perro va a terminar con alguien que va a decir, ay, ya no tengo, se me murió, se puso triste y se murió. Así que es un clásico. Se salió y lo apachurró un carro. Es un final en el que si no se tiene conciencia, todo eso va a caer. Y no tener dinero, a nosotros nos tocó un perro, un French, se llama Peluchín, se llama todavía Peluchín. Estaba hermoso, blanco, y lo adoptó una familia muy humilde, muy humilde. Es el perro al que mejor lo tienen atendido, sus vacunas, su vacuna antirrábica, el pelo blanco. Viven en una casa donde no tienen piso, es piso de tierra, siempre la señora tiene bien regadito y todo. El perro más feliz que he visto de los que adoptaron, y viven para el Tivoli, viven en una zona pues relativamente marginada, no tienen capacidad económica mucho para su perro. Lo que tienen que hacer, lo hacen. Entonces tampoco tiene que ver mucho, es que me quedé sin dinero. Ten la conciencia de que vas a tener un animal, de que vas a tener una responsabilidad. Hazte responsable, es simple y sencillamente eso, hazte responsable. Y si se puede, no tengas 7, ten uno. Ten uno, atiéndelo bien. Y está muy bien ese perro. Por ejemplo, es la muestra de que el dinero no es determinante cuando se tiene la conciencia y se adopta, se compra incluso un animal. A nosotros nos tocó tener perros que donamos a bomberos para búsqueda y rescate. Weimaraner, no es cierto, belga malinois. Fueron 3, casi de una camada, que los tlacuaches se habían comido o algo así. Tuvo 5, se comieron los animales, las ratas 2 y quedaron 3 vivos. Perros de 35, 40 mil pesos, con chip y todo, los papás. No porque sean caros, quiere decir que les va a ir bien. Y los perros llenos de garrapatas y tristes y todo, y teniendo cachorros. Al final se dieron en adopción, los tienen en protección civil Colima y demás. Pero a lo que voy es que tengas un perro de 50 mil pesos tampoco es garantía de que le va a ir bien. Mejoran su situación, mejoran sus probabilidades, pero tampoco es garantía. Okay. Bueno, entonces, así como para concluir la charla, ¿qué puntos
consideras tú que serían los más importantes si yo me voy a dedicar a rescatar? Si yo me voy a dedicar a tratar de levantar una mascota que está en calle, ¿conviene que lo haga yo solo? ¿Conviene que forme un grupo? Porque bueno, al final de cuentas es una tendencia ya, ni siquiera es una moda, yo diría, por lo que se ve también. Sí. Y es un modus vivendi, es un modus vivendi, ¿sí? Y esto son cosas serias, pero es la realidad, o sea, porque no nos vamos a cerrar de ojos, ¿no? Entonces, en tu experiencia de todo esto, de todo lo que implica inclusive la salud mental de las personas, de la familia y todo, ¿cuáles son los puntos que tú consideras importantes a seguir en caso de que yo me quiera dedicar a rescatar? O simple y sencillamente te vi una mascota y quiero ver si la puedo rescatar. ¿Qué tengo que hacer? Es como una filosofía. Ahí está el mindfulness, que habla de un día a la vez. Basándonos en eso, así es como debe de ser. Aquí y ahora, veo un animal y lo quiero ayudar. Para empezar es ese animal es mi prioridad. Uno, porque tengo que checar mi capacidad económica, porque yo puedo llegar a Central Médica Veterinaria y decir, doctor, acabo de encontrar este perro atropellado. Quiero tratarlo. Ya depende de Central Médica Veterinaria o de cualquier otro veterinario que diga, ¿te voy a hacer un descuento o no? Eso es, ni siquiera es a exigir, es el veterinario, Central Médica, cualquier otro profesional decide, te puedo hacer, te quiero hacer, estoy en condiciones de hacerte un descuento, ok, eso es, depende de cada quien profesionalmente, pero yo tengo que tener la capacidad de decirle, doctor, necesito que se atienda este animal, te vamos a hacer esto, esto y esto, ya hay que gastar económicamente y solventar una parte. ¿Se puede pedir ayuda? Voy de acuerdo. Vamos a pedir que los amigos, que el vecino, que la familia ayúdenme para tenerlo porque nosotros lo hicimos, pero que sea responsable, tenerlo el periodo que necesite y asegurarse de que la persona que lo va a tener, si es que se da en adopción, garantice que va a tener los mismos derechos el animal, de tener calidad de vida, atención veterinaria, atención emocional, jugar, tener espacio para que lleve una vida con una calidad de vida el resto de toda su vida, que van a ser 15, 16 años dependiendo del tamaño. Entonces, no se trata de ir a exigirle al veterinario porque es veterinario, y si es veterinario quiere a los animales, que es un clásico, es que para qué eres veterinario. Yo lo escuché muchas veces y nos lo decían a nosotros si no éramos veterinarios. Me parece un insulto, porque no van con un médico y le gritan así, cobre 25, atiéndeme porque me estoy muriendo, tú eres... No lo es. Entonces, respetar las profesiones. Segundo, medir la capacidad de la persona en espacio, si tienen mascotas, si tienen dinero, si tienen el tiempo, porque si lo único que van a hacer es recogerlo y buscar a quién echárselo, porque es eso, aventarle la responsabilidad, o dejarlo a la entrada de una veterinaria, algo harán, mejor dejarlo ahí. Es probable que alguien que sí lo pueda ayudar lo ayude, o que muera sin tanto dolor y sin tanto sufrimiento como puede ser caer en manos de un falso animalista. Las perspectivas de vida de un animal de la calle, que me comentabas estadísticamente, ¿cuánto vive un animal de la calle en promedio? Porque luego lo clásico, oiga doctor, mi perro se enferma un montón, y yo veo los de la calle y andan y no se enferman. O sea, es algo muy característico con respecto a la salud de las mascotas, pero tengo entendido yo que, a lo que yo sé, hay un promedio de año a 2 años y medio de vida en la calle. Hay dos grupos. Están los grupos de perros del barrio y los perros callejeros. Los perros del barrio son que viven en la cuadra, que doña Juliana le da de desayunar y doña Sutana de la otra esquina le da de cenar. Que se mantienen en un límite muy establecido y que no hay obviamente vías de comunicación como avenidas o autopistas que lo puedan atropellar. Esos son los de barrio que viven
no dentro de una casa, pero viven en una zona con resguardo. Cierto confort, ¿no? Exacto. Y esos viven en promedio 4 años. Los que son de la calle, que son perros que la perra se salió, estaba en celos, se embarazó estando en la calle y tuvo sus cachorritos en la calle, esa perra no va a sobrevivir a los siguientes 6 meses posterior al parto, estadísticamente. Es un hecho. De cada 10 cachorros que tengas, si es que es una, dependiendo del tamaño, pero el 60%, o sea, 6 de cada 10 perros que nacen en la calle, no sobreviven a los primeros 6 meses. Los 4 restantes van a estar cada 6 meses haciendo un corte prácticamente como del 60-70%. La probabilidad de que un perro llegue a edad adulta mayor a 4 años de calle es 1 sobre cada 80. Pero una perra puede dar 20,000 cachorros de manera escalonada en solo 4 años. O sea, tiene una camada, su camada tiene 4 hembras, y es un crecimiento exponencial. Entonces es un número alarmante por un lado, de que cachorrito que nace, cachorrito que se muere, y cuánta descendencia puede tener y cuánto sufrimiento pueden acarrear a todas sus generaciones posteriores el haber nacido en calle. Sí, me queda claro que estadísticamente hablando, una perra en 6 generaciones tiene 30,000 cachorros y una gata en 6 generaciones 38,000 aproximadamente, ¿no? Entonces, hay que pensar para rescatar, ¿no? Sí. La verdad es, hay que tener la capacidad emocional para no dejarte llevar, porque si ya tienes uno, a nosotros nos pasaba de que donde cabe uno, caben 2, donde caben 2, caben 3, y así vamos hasta que llegamos a 36. Es uno, y ahorita es lo que hacemos, rescatamos uno, ya está, no damos una opción. Hay otro espacio, hay uno, porque también nuestros animales, nuestras mascotas propias requieren atención, no podemos estar... No puedes querer tener 10 mascotas tuyas y andar rescatando otras mascotas, otros animales, y dejar a tus mascotas con el trato que no deberían de tener. Así que es complicado por la responsabilidad económica, de tiempo y de esfuerzo, mucho. Pero cuando ves en la calle un perrito que tú rescataste y que te recuerda, o que los ves y que ves que estás bien, creo que vale la pena. Más allá de reconocimiento, de dinero, de lo que sea, que la gente pueda creer. El saber que salvaste una estrella de todas las que se salieron a la playa, vale mucho la pena. Sí, definitivamente sí tiene que ver el amor por las mascotas, pero también la conciencia. Entonces, hay que pensar para rescatar, hay que hacer una valoración, así una conclusión de la charla, valoración primero de responsabilidad, valoración económica, valoración de las mascotas que tengo en casa, porque por rescatar aquí mato a mis mascotas por llevar el moquillo o el parvovirus. No cometen el mismo error que nosotros cometimos, nos cuidamos sin mascotas. Y la otra, entender que no todas se salvan, ¿no? Sí, es cruel, es complicado y pesa mucho, porque a donde vayas te toca ver maltrato, atropellos, cadáveres, a donde vayas, y se pudieron haber evitado, pero uno solo no puede ganar la guerra, y se necesita que evolucionemos como personas. Todo es cíclico, y las modas, como lo que se está viviendo, antes estaba un poco más fuerte, ahorita ha minado un tanto, pero como es cíclico, pero cada vez que se hace una moda como que se tiene cierta conciencia. Entonces se va avanzando a pasos muy lentos, pero se va avanzando. Creo que de ese lado en algún momento vamos a llegar a un punto en el que todos estemos en el mismo nivel y que empecemos a mejorar esa situación. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por haber venido. La verdad que fue una charla bastante interesante. Los invitamos a todos los de la audiencia que hagan sus preguntas, y si quieren tocar en algún tema en especial, adelante, lo podemos ver y tendremos invitados más adelante. Espero que no sea ni la primera ni la última charla que tengamos, porque pues hay muchos puntos en toda esta experiencia que viviste en Adopta un Amigo y Recinto Animal que pueden aportar, ¿no? Que pueden aportar, porque no nada más es el feeling. Sí, ¿no? sí. No nada más es el feeling, ¿no? Entonces, pues recuerden que nuestro podcast
conciencia veterinaria. Lo que pretendemos aquí no es la verdad absoluta, sino lo que queremos es de que las personas que invitamos tomen conciencia de lo que implica, en este caso, tener una responsabilidad para el momento de rescatar, que hay maneras de rescatar de buenas y que a veces hacemos las cosas mal y que a veces eso deriva en situaciones que pueden llegar a ser más perjudiciales para las mascotas que si las dejáramos en la calle, ¿no? Entonces, pues gracias, Carlos, gracias, y bueno, pues adelante con lo que venga, te deseamos éxito y próximamente si hay alguna situación, algún tópico, pues ya sabes que esta es tu casa. Pues yo puesto. Muchísimas gracias por la invitación. Sale. Fuera. Listo. Bien. Desde ahí hay una parte importante. Corte. Y nunca pensamos en ti.